Bueno, la idea es repasar un poco a través de esta miniserie la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea, sus instituciones y ver un poco el funcionamiento de esta organización internacional que es muy interesante y que puede dar lecciones para todo el mundo, para bien y para mal. Así que bueno, sin más preámbulos, empezamos un poco con una introducción propiamente al tema. Bueno, primero hay que hablar del regionalismo europeo, que es un fenómeno que describe la cooperación que puede ser lograda entre países en el seno de una zona. Existen en muchos continentes, en todo el mundo, no es una especificidad europea, pero el regionalismo en Europa históricamente ha sido original, porque al principio del siglo XIX aquí se ha creado, en 1915, la primera organización regional, que fue la Comisión Central para la Navegación del Rin, cuyo objetivo era controlar y reglamentar la navegación de este río. El interés de estudiar este regionalismo pasa también por la identidad común, valores y patrimonios comunes que comparten los países europeos. Estos valores se han consolidado luego de la caída de la Unión Soviética, como explica Francis Fukuyama en El fin de la historia. Estos valores, como la democracia, son cada vez más atacados en la actualidad, como lo que está pasando en Turquía o en Hungría. Bueno, esta parte va a estar dividida en cuatro secciones. La primera sección va a ser la utilidad del estudio de la idea europea. La segunda va a ser las características de las organizaciones europeas. La tercera va a ser la proliferación de las organizaciones europeas a partir de 1945. Y la cuarta va a ser la clasificación de las organizaciones europeas según dos principios que vamos a ver, que son el de integración y el de cooperación. Bueno, empecemos con la sección uno, la utilidad de estudiar la idea europea. Bueno, se trata este estudio sobre el derecho y las instituciones de la Unión Europea, pero hay más organizaciones dentro de Europa que trascienden a la Unión y esto hay que evocarlo en razón de su importancia y de sus vínculos también con la Unión Europea. La utilidad hoy en día, además de estudiar la idea europea, es ver todas estas organizaciones que se van generando en todos los temas. Por ejemplo, en el tema de seguridad está la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, que fue fundada en 1975 y agrupa estados no europeos como Estados Unidos. En derechos humanos y la promoción de la democracia está el Consejo de Europa, fundado en 1949, que no hay que confundir a este con la Unión Europea, son dos organizaciones diferentes con objetivos propios. El Consejo actúa sobre la protección de los derechos del hombre y la democracia, comprende a 47 estados, incluso a Rusia y a Turquía, por poner algunos ejemplos. Y luego, por ejemplo, en el tema económico está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada en 1961. Y bueno, estas organizaciones son el fruto de una historia indisociable de las ideas y teorías políticas. En efecto, hace mucho tiempo varios autores se han interesado en la idea de la Unidad Europea, de la identidad común. Por ejemplo, Kant proponía formar una federación europea sometida a las mismas reglas, pero sobre todo luego de la Guerra Mundial, esta idea se va a valorizar en 1929 en el cuadro de la Sociedad de Naciones, que sería un intento de ONU eh, que se ensayó en esa época. Un ministro francés, Aristide Briand, había recomendado crear una Unión Europea. En 1946, Winston Churchill intentó la creación de los Estados Unidos de Europa. Luego de las guerras se dan momentos propicios para la creación de estas instituciones, para pacificar el continente y equilibrar el poder. En aquel momento también para hacerle frente al bloque soviético. La generación finalmente de la Unión Europea ha sido formada entonces por ideas de filósofos políticos y, bueno, obviamente las circunstancias. Pasamos hacia la sección 2, que habla de las características de las organizaciones europeas. Bueno, estas
Estas tienen características que tienen todas las organizaciones internacionales. Son asociaciones de estados establecidas por sus miembros, que son permanentes, dotados de una voluntad distinta a la de sus miembros. Entonces, bueno, primero, como toda organización internacional, tiene siempre un acto fundador, un tratado o una convención, una carta, que define sus objetivos y competencias. Por ejemplo, el Consejo de Europa se fundó en el Estatuto de Londres en 1949. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero se fundó en 1951 a través del Tratado de París. Provienen de la voluntad de los estados que se plasma en una convención. Segundo, tiene una personalidad jurídica. Cada organización internacional está dotada de ella. Esto implica que tiene la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. El interés de que estas asociaciones tengan personalidad es que puedan concluir tratados, acuerdos y actuar frente a tribunales. Esta personalidad fue remarcada con fuerza en 1949 por la Corte Internacional de Justicia. La creación de una organización responde siempre a una necesidad. Toda organización internacional sigue objetivos que pueden ser muy diversos, económicos, militares, políticos, protección de derechos, etc. Cuarto, la permanencia implica que la organización va a estar dotada de órganos permanentes que van a actuar en su nombre. En este sentido, el G8 no puede ser considerado como una organización internacional. La Unión Europea está dotada de órganos como el Consejo de la Unión Europea, que está compuesto por ministros de cada estado. Está el Parlamento Europeo, que representa al pueblo europeo, por ejemplo. Em, Luego, en quinto lugar, está el principio de especialidad, que es válido para cualquier organización. La idea es que una organización internacional tiene competencias menos importantes que la de los estados. Puede actuar en los límites de las competencias que le han sido atribuidas por los estados. Bueno, la sección 3. La proliferación de organizaciones europeas a partir de 1945. La cooperación entre Estados europeos ha estado siempre ligada al contexto histórico y hay dos eventos en particular que deben ser evocados. El primero es la Segunda Guerra Mundial, pues, en efecto, tras el fin de este conflicto, los Estados europeos sienten la necesidad de mantener relaciones pacíficas y de sentar las bases de una paz durable en Europa. Se va a dar un regionalismo europeo reactivo. En 1951, una primera comunidad europea nace, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que reunía 6 países: Francia, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Italia y Alemania. Ponía en común la producción de estos recursos, el acero porque era la materia prima esencial del armamento y el carbón como fuente principal de energía. Es una primera tentativa de pacificación del continente. Luego de la Segunda Guerra nace también otra organización, el Consejo de Europa, fundado en 1949 por 10 estados y que hoy comprende a 47. Es la organización europea más extensa geográficamente. Su fin es realizar una unión más estrecha entre sus miembros a fin de salvaguardar los principios de democracia y derechos humanos. En el cuadro de esta organización se firmó la Convención Europea de los Derechos Humanos en 1950. Se creó una Corte Supranacional a la que pueden acudir particulares. En aquel momento fue una novedad tener este tipo de jurisdicción. La obra principal del Consejo de Europa fue de hecho este régimen. Se concibe como una especie de club de democracia. Luego de la caída de la Unión Europea, muchos estados satélites han entrado a este Consejo, y aquí había dos posibilidades para este. La primera era darle tiempo a estos estados para volverse democráticos y luego dejarlos entrar, y la segunda era permitirles formar parte inmediatamente y ayudarlos luego a volverse democráticos. Esto es lo que finalmente pasó. El segundo evento fue la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el bloque occidental y el soviético. Fue un momento propicio para el desarrollo de la cooperación entre los estados. Esto quiere decir que durante la Guerra Fría cada bloque va a afirmar su identidad y su solidaridad, y esto va a pasar por la creación de organizaciones. Por ejemplo, en 1948 se crea la Organización Europea de Cooperación Económica, cuyo objetivo era administrar la ayuda que había sido aportada por los Estados Unidos a la reconstrucción de Europa. Más tarde se convertirá esta organización en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el bloque soviético, en 1949, se crea el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que estaba encargado de desarrollar las economías de las democracias populares. Esta solidaridad que se deja ver se plasmó en lo económico, pero también en lo militar.
Así se crea en 1949 la OTAN, que desarrolla un sistema de defensa colectiva. En el bloque del Este se firma en 1955 el Pacto de Varsovia, que era un pacto de defensa. El fin de la Guerra Fría conduce a la desaparición de ciertas organizaciones. El Pacto de Varsovia desaparece y por consecuencia todos los estados salientes de la Unión Soviética quieren adherir a las organizaciones europeas como el Consejo de Europa o mismo a la Unión. La adhesión de estos estados no fue objeto de la misma apreciación. Es más fácil entrar al Consejo de Europa que a la Unión Europea. Bueno, y ahora ya terminando, la sección 4, clasificación de las organizaciones europeas. Estas organizaciones son numerosas, algunas más importantes que otras, y con distintas funciones, lo que nos conduce a constatar que la unificación europea difiere, el método de unificación difiere. Los juristas distinguen aquí varias categorías. Por un lado, las organizaciones europeas de integración y por el otro, las organizaciones europeas de cooperación. Las organizaciones europeas de integración. El principal ejemplo es la Unión Europea. En esta, los estados aceptan transferir competencias a la organización, abandonan parte de su soberanía. Es el modelo de la integración. El ejemplo más evidente es la moneda. Este modelo podemos identificarlo a través de tres elementos. 1. Tiene poder de reglamentación, puede adoptar textos, normas que se imponen a los Estados miembros. 2. El efecto directo y la primacía del derecho de la Unión Europea. El poder se ejerce inmediatamente, sin pasar por un intermediario del gobierno nacional. Y estos textos que la Unión dicta priman sobre el derecho nacional. La posibilidad de recursos jurisdiccionales. La Corte de Justicia de la Unión Europea. La posibilidad de recursos jurisdiccionales. La Corte de Justicia de la Unión Europea vela por el respeto de todas las reglas comunes. Hay otro elemento que es importante en estos modelos de integración y es un interés general de la organización que va a sobrepasar los intereses nacionales. La Unión Europea tiene un interés propio. Esto se refleja en órganos especiales que encarnan este interés general. Por ejemplo, la Comisión Europea, que puede introducir recursos contra los estados que violen los derechos de la Unión. En la Corte de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. No confundir con la Corte Europea de Derechos del Hombre, que es un órgano jurisdiccional de la Convención Europea de Derechos Humanos que tiene sede en Estrasburgo. Las organizaciones europeas de cooperación. Todas las otras son organizaciones de cooperación. No tienen el mismo rol porque favorecen la coordinación de las políticas de los Estados miembros, respetan la soberanía de los Estados. Su dispositivo institucional es muy simple, son los Estados que están representados en el seno de estas organizaciones. En la Unión Europea, en cambio, hay muchas legitimidades. En las de cooperación está solamente la legitimidad del Estado. Existe también en la Unión Europea la legitimidad estatal, con el Consejo de Europa, al que acuden los ministros de cada país, pero también la legitimidad democrática, con el Parlamento Europeo. Igualmente, existe la legitimidad de derecho a través de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Existe la legitimidad de la Unión misma y su interés general, representado, como ya había dicho, por la Comisión Europea. Hay más diferencias entre estos modelos. En el cuadro de una organización de cooperación se va a votar siguiendo la regla de la unanimidad, que es el modo más respetuoso de la soberanía de los estados. En la Unión Europea se vota a la mayoría. Existen varias Europas, la Europa de la integración, representada por la Unión Europea, y otra Europa fundada sobre la lógica de cooperación, que comprende todas las otras organizaciones. Puede haber a veces en una organización de integración elementos de cooperación, es decir, que puede haber en la Unión Europea aspectos donde la cooperación será el método porque los estados van a tener un rol preeminente, por ejemplo en materia de cooperación judicial policial o en policía extranjera. Se vota a la unanimidad, se da un modelo de integración. Bueno, hasta aquí esta primer parte, que fue un poco una introducción. Bueno, en la siguiente lección o en la siguiente parte vamos a ver la historia un poco eh, de la construcción europea. Así que bueno, nos vemos.